¿Sabes estadísticamente qué día de la semana hay más violencia? Porque si Ajá. un hombre habla fuerte, tiene carácter. Una mujer habla fuerte, es una loca, ¿no? Un hombre, ¿no? Impone. Tiene autoridad. Una mujer anda en sus días. Una mujer y no tienes mi consentimiento. Es no. ¿No? Y eso cuesta mucho todavía entender que el no es no. Esa idea de que las mujeres se hacen las difíciles. Tú recuerdas, así como el caso emblemático donde empezó el tema de la violencia contra las mujeres fue en Ciudad Juárez, con este mal llamado Las Muertas de Juárez. Mucha más conciencia de eso. O sea, yo como feminista estoy muy optimista De lo que hasta este momento de lo que se puede hacer, de lo que se ha aprendido y de lo que podemos impulsar. Sin embargo, Alex, hay un tema muy fuerte de violencia en el noviazgo. Entonces, ahí hay un tema. Hay un tema todavía social que te digo que a lo mejor ya no lo vemos como en las películas de Pedro Infante que yo te decía que veíamos nosotros de chiquitos, o en las telenovelas o en las canciones. Muy feliz de poder grabar emisión 84 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y uno de los desafíos más grandes que vivimos como sociedad, aún en pleno siglo XXI, es el abuso. Las personas abusan de su posición, abusan del poder, abusan de un estatus, abusan de un poder económico y hacen sentir ese peso de formas violentas, de formas agresivas y terminan marginando a sectores de la población. Lo vemos en las organizaciones cuando un jefe siente que porque estar en una posición, en un organigrama, en un nivel superior, tiene el derecho y se considera con el derecho a gritar, a manotear, a expresar de una manera agresiva ante las fallas de algunos de sus colaboradores. Y de repente también eso lo podemos vivir en casa, en una posición de poder de padres a hijos, y lo podemos vivir en la sociedad. También se vive evidentemente en los sectores religiosos, el abuso religioso. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los abusos pues, más recurrentes y que aun cuando es muy sonado y tiene una conmemoración el próximo 25 de noviembre, tenemos que generar una conciencia clara de que es una realidad que siguen sufriendo las mujeres. Y vamos a hablar acerca de la violencia que todavía sigue existiendo hacia las mujeres y precisamente en el marco del próximo 25 de noviembre, como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, tenemos el día de hoy a una experta en temas de género, a una amiga, una colega y una profesional que respeto muchísimo. Tenemos a Lucy Carrillo. Lucy, bienvenida a Rompiéndola por segunda vez. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todas las personas que te siguen. Yo ya te sigo también. Veo que tienes excelentes invitados, temas muy variados y me gusta mucho que tengas este compromiso con este tema también, ¿no? Que pareciera, como lo dije la vez pasada, de moda, pero es algo que nos implica no solo a las mujeres, sino a la sociedad. Nos implica definitivamente a todos y también una conciencia a los hombres acerca de que es un tema que no es ya chole porque decimos otra vez con el tema de las mujeres. Es un tema real, es un tema Ujú. vivo y es un tema que sigue lastimando pues realmente a muchas mujeres y que tiene y que sigue teniendo consecuencias. Cuéntanos del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el contexto que es, para qué es. Eh, ¿Por qué no es exactamente que no es lo mismo que el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuáles son estas diferencias? Contextualízalos, Lucy. Muy bien, Alex, gracias. Mira, la violencia contra las mujeres es algo de lo que se habla de manera muy, eh, actual, ¿no? Digamos que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de la violencia surge a inicios de este siglo. Estamos hablando del año 2003, 2004, cuando en una legislación en México se habla de que existe la violencia contra las mujeres. Antes se abordaba desde diferentes maneras, pero algo que se invisibilizaba. Y te voy a decir por qué. Porque se pensaba que era algo del ámbito privado, ¿no? Entonces, cuando había violencia en los hogares, como lo Ajá. comentabas, las parejas, ¿qué se decía? Los trapos sucios Se lavan en se casa, lavan en ¿no? casa, ¿no? Cuando una mujer le comentaba a su círculo cercano, oye, pues está este tema de violencia, que ni siquiera se hablaba como violencia, te digo, no se reconocía como tal, ¿no? O me está pasando esto, hay golpes, o hay humillaciones, o hay control económico, porque ahorita vamos a ver eso, ¿no? Que hay tipos de violencia
que a veces se Sí. puede dar una o que se dan varias combinadas, generalmente se combinan varios tipos de violencias y las modalidades donde se dan, ¿no? Entonces, ¿qué te decían? Pues es tu cruz, ¿no? Y socialmente, Oye, tu abuelita vivió cosas peores y siguió fiel, y ahí está viva, y ahí todavía y está. sale sonriendo en las Búscale fotos. la forma, ¿no? Y entonces, realmente para las mujeres durante mucho, mucho tiempo era, pues, impensable divorciarse, o sea, tenías todo un estigma de qué vas a hacer, o sea, primero de, pues, ya te casaste y luego divorciarte, ya, o sea, ya tachada, ¿no? La vergüenza de la familia, pero además también había otra cuestión, las mujeres históricamente, pues, estuvimos en el ámbito privado, ¿no? El ámbito de la crianza. ¿Qué pasa en el ámbito privado, Alex? Pues educas, cocinas, ¿no? Ayudas a la producción, pero no generas recurso económico. No En tienes esta independencia esta financiera, ¿no? independencia financiera, esta cuestión que te permite tomar decisiones. Entonces, ándale, vete con tus 6 hijos, a ver quién te los mantiene. Ándale, vas a andar rodando. Entonces, también ese tema económico, pues, fue un freno para las mujeres. Pero otra cuestión, Alex, es que cuando tú hablas de violencia, ¿qué piensas? Claro, lo primero que se te viene a la mente es el golpe, la violencia física, ¿no? Y que claro que ha existido y desafortunadamente sigue existiendo, Claro. y no solamente en el hogar, en parejas, en noviazgos, ¿no? Sí, 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 ¿no? Entonces, estaba la violencia física, pero entonces, pues, también había violencia psicológica, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué no se va? ¿Por qué lo aguanta el señor? ¿No? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué nunca dijo nada? Porque suele venir acompañada de violencia psicológica, o viene de esta violencia que te decía económica, de que, sí, pues te restringo el Una gasto. posición de poder. Sí, una asimetría de poder, claro, el que paga manda. Todos estos dichos me encanta a mí de darlos en los cursos porque los hemos escuchado, ¿no? Era parte de lo que platicábamos en las mesas, ¿no? Eso que te digo que los trapos sucios se lavan en casa, de que es tu cruz, todas estas cuestiones, o sea, eran parte de las conversaciones, ¿no? Dentro de las familias. Y luego, por ejemplo, pues la patrimonial, ¿no? De que no tengas pues nada justamente a tu nombre, ¿no? Que no puedas tener lo que dices tú, esa posibilidad. Entonces, todo eso va limitando. Y entonces las mujeres estamos como en el ámbito privado, se pensaba que era algo que pasaba y que no se podía meter el Estado. Entonces, por eso, fíjate, pasado muchísimo, muchísimo tiempo, hasta que de manera muy reciente se dice, no, el Estado tiene que intervenir. Y además el Estado tiene que intervenir porque el problema es mayúsculo, no se reduce y hay una marginación y hay una afectación en todas las dimensiones, Claro, evidentemente física, psicoemocional, ¿no? Y hasta pues sí, que también tiene que ver con lo emocional, tu autoestima, tu claro, valía, sí. el qué tanto te sientes con las posibilidades de hacerle frente a la vida y al mundo. Así es, así es. Entonces, bueno, pasa todo eso, dice, bueno, vale. Entonces se dice, a ver, tenemos que pasar al ámbito público, tenemos que hablar de eso y se empieza entonces a conceptualizar, ¿no? Las violencias, los tipos de violencia, dónde se dan. Y entonces, pues resulta que en todos los ámbitos hay violencia. En el ámbito escolar, ¿no? Hay acoso en las escuelas, ¿no? De profesores a alumnas, de alumnos de grado mayor a alumnas de grado menor, ¿a eso nos Así referimos? es, exacto. Hay acoso en las escuelas. Estos, como se empieza a nombrar, esto que no era tan normal y que no era que la familia y el hogar, este espacio donde estamos en armonía, no, se visibiliza que hay conflictos, que hay esto que dices tú, asimetrías de poder, violencias, todos esos temas de control. Y luego decimos, bueno, pero hay en todos los espacios, y yo recuerdo mucho, ahora que he ido haciendo estas historias, pero también en el ámbito público, el ir saliendo tú de la escuela con tus compañeras o sola caminando a tu casa, de la secundaria, de la prepa, y que pasaran y que te dejaran piropos, ¿no? Piropos que te hacían sentir que tú eras la responsable, que te hacía que te quisieras bajar la falda o quisieras estrategias con tus amigas para mejor vamos a caminar juntas, porque qué miedo, hombres que se te acercaban y te decían, oye, ven, te acercabas al coche y tenían los pantalones abajo, o sea, todas esas cuestiones y no sabías cómo nombrarlas. Y además tú pensabas que tenía que ver contigo y entonces eran estas estrategias de que entre nosotras nos organizamos, pero nunca se hablaba de quién era la persona o el perpetrador de esta violencia, ¿no? Como que se quedaba en esta responsabilidad, así como en las familias era, no lo hagas enojar. Porque fíjate que estaba escuchando un dato bien interesante. ¿Sabes estadísticamente qué día de la semana hay más violencia? ¿Qué día de la semana hay más violencia? ¿Qué, de hombres hacia mujeres? Ajá.
Eh, a ver, está buena la pregunta. Tiene que ser el fin de semana, pues es cuando más conviven. Ajá, Tien- sí, no sé, domingo, lunes, exacto. sábado o domingo, ¿no? Exacto, sábado, domingo. Exacto, los domingos sobre todo, domingos en la tarde. ¿Qué tiene que ver? Domingo Primero, en la tarde. una mayor convivencia, claro, es que tiene que ver con una mayor convivencia, lo vimos en la pandemia, o sea, vimos en la pandemia cómo Claro, repuntó este tema de la violencia, ¿no? Tiene que ver muchas veces con consumo de alcohol también, claro. ¿no? Con que Y pierde el partido de tu equipo de fútbol y no sabes con quién desquitarte. toda esta cuestión que en el capítulo pasado hablamos de las masculinidades, ¿recuerdas? Bueno, pues ahí, ¿no? Ahí, Oye, que también los hijos reflejado. están en casa y si tienes hijos, entonces empieza a haber ya mucho alboroto en casa y uno se justifica Claro, su entonces acto era, violento. pues es que no lo hagas enojar, pues tenle ahí la cervecita para la cruda y todas estas cuestiones. Pero que tiene que ver con la parte, ahora me voy a lo público que te digo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Estado? Si una mujer quiere denunciar o quiere ir a una asesoría o algo, es que atendemos de 9 a 6, lunes a viernes, ¿no? Entonces, a las 9 de la noche o el fin de semana, que estadísticamente, pues no hay eso. O sea, ha habido como una ceguera, ¿no? De cómo ir abordando este tema. Pero entonces, como te digo, entra el Estado o le decimos, tiene que entrar el Estado, ¿no? Las mujeres empezamos a decir, a ver, ojo, esto no es normal, esto hay que nombrarlo, la violencia está en todos lados. Entonces aquí a nivel región se hace una convención que se denomina o que se conoce como Belém do Pará, ¿no? Y entonces es un instrumento que habla de tal cual, ¿no? ¿Por qué las mujeres sufren violencia? ¿Los hombres también sufren violencia? Sí, por supuesto. Pero los hombres sufren violencia o están en cuestiones de violencia cuando se pelean con otro hombre, ¿no? Aunque también ya se da también la violencia hacia el hombre por parte de la mujer karateca o por parte, sí, llega, o violencia psicológica, ¿no? Ok, También, y ahorita, también empieza a haber también esta violencia económica porque de repente pues ya hay cada vez más mujeres en puestos directivos y de repente sus parejas no ganan tanto, ok, ¿no? ahí hay dos cosas que ahorita las vamos a retomar, ¿no? Porque eso que me dices tú, me lo dices mucho y que lo vamos a ver que en las empresas pasa, cuando hablamos del acoso y el hostigamiento sexual, que dicen, las mujeres también pueden, hostigar, las mujeres también pueden acosar, o las mujeres también pueden ser violentas, ¿no? Ahorita lo retomamos. Digo, no digo que existe en gran manera, ¿no? O sea, debe ser un sector pequeño, pero también existe porque al final somos seres humanos, ¿no? Claro, pero yo quiero dejar en claro que este tipo de violencia, y que lo dice la convención, esta violencia contra las mujeres tiene que ver por una cuestión de género, que tiene que ¿Ok? ver con este sistema que es el patriarcado, Patriarcal, sí, ¿no? sí, sí, Este sistema. heredado desde tiempos del legendario padre Abraham. O sea, tú vales más porque eres hombre, porque produces, porque tienes el dinero, porque así ha sido. Las mujeres en una situación de subordinación y demás, ¿no? Entonces está todo este sistema patriarcal con reglas escritas, no escritas, porque bueno, antes hasta en las leyes estaban pues muchísimas prohibiciones y cuestiones contra las mujeres específicamente, heredar, trabajar, estudiar y una serie de cosas que ahorita cuando yo hablo con las personas me toca, por ejemplo, a veces con las personas de servicio social que van a entrar a trabajar a una dependencia, decirles, tú como un joven que va a estar aquí, tienes también estos derechos, ¿no? Porque hemos visto que también son poblaciones que están en una situación de cierta vulnerabilidad por su Por la edad o edad. por su Inexperiencia. inexperiencia, ¿no? Entonces, hay que estar claro, ¿no? O sea, es diferente una violencia que se da en una pelea, en algo, que sí, que nadie nace violento, que es algo que se aprende, que es algo que se reproduce, que si vemos las películas, no sé tú los fines de semana, pero a veces mientras tu mamá, justamente, porque ¿quién hacía el desayuno? Tu mamá hacía el Ah, mi desayuno, madre, mi tú madre. prendías la tele y estaba ahí el Pedro Infante y ahora sí, ¿no? Y ya se acabó este cantar y entonces la pelea, ¿no? Es una manera como se socializa esa, arreglo de conflictos, pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, sí está este componente por el hecho de ser mujeres, por el hecho de esta asimetría, por esta valoración que hay, porque a la mujer se le cosifica, porque la mujer es mía, porque es mi mujer y yo, pues, lo que decida, porque yo mando, ¿no? Yo tengo entonces, esa es la diferencia, Alex.
Hay mujeres que también violentan, por supuesto. Hay mujeres que reproducen esto, por supuesto. Mujeres y hombres fuimos educados en este sistema, ¿no? Que ser mujer no te garantiza que ya tenemos esta perspectiva y demás. No, porque además antes no teníamos otros modelos. Tú dices, aquí hay mucho ámbito empresarial. Una mujer que se incorpora al ámbito empresarial y es la única, antes se decía como el fenómeno de la abeja reina, que pues ella dirige, violenta y organiza conforme a lo que ve y a los modelos que Claro. tiene. Oye, pero además es bien fuerte porque cuando encontramos a un hombre autoritario, con comentarios discriminatorios y demás, se le llegan a tolerar culturalmente. Desafortunadamente no sé por qué. Bueno, sí, yo creo que es por toda esta carga histórica, ¿no? Y a la mujer no se le tolera nada. Si una mujer tiene quizá ni siquiera al mismo grado, Ujú, un poquito menos de intensidad, menos de violencia verbal, menos de comentarios a lo mejor medio sarcásticos, nos vamos con todo hacia la mujer claro, y, y no le toleramos lo que le toleramos al hombre, lo claro. cual es una injusticia Porque si un durísima. hombre habla fuerte, tiene carácter. Una mujer habla fuerte, es una loca, ¿no? Un hombre, ¿no? Impone. Tiene autoridad. Una mujer anda en sus días. Una mujer, ¿no? O sea, así está, ¿no? Es este doble parámetro, esta valoración y demás, ¿no? Y como esta encrucijada de que se espera que las mujeres en puestos de decisión, ¿no? Sí tengamos ese carácter, pero que no perdamos la feminidad, pero que cumplamos con ciertas cosas. O sea, es Y complicado, si es ¿no? Todo demasiado este femenina, entonces no es una diva o no es la figura de líder, ¿no? Que socialmente, pues, se asocia a un hombre blanco, ¿no? De cierta posición, generalmente antes era heterosexual, o sea, todo esto que se construye con todas estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues, este tema de la violencia hay que ver justamente de dónde viene, de estos orígenes, cómo mucho tiempo se justificó, pues porque así era y demás. Afortunadamente ahora, de nuestros últimos 20 años, lo hemos sacado a la luz. Esta convención ya habla, hay una violencia por el hecho de ser mujer, ¿no? La mujer sufre violencias, ¿no? Que psicológicas les empieza así a señalar, ¿no? Que le generan este dolor, que generan todas estas consecuencias también y de hay toda una manera clasificación así de es. Y violencias. entonces lo tenemos ahora, nosotros ya en una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los estados lo empiezan a hacer, se baja, ¿no? A nivel política pública y ahora al interior de las instituciones, de las dependencias ya se habla, por ejemplo, de que está prohibido el acoso y el hostigamiento sexual, pero eso era algo que antes no existía. Lo veías tú, como te digo, en las películas, en los comerciales, el chiste de que el jefe le decía a la secretaria, siéntate aquí, ¿no? O que se tiene que vestir de cierta manera para alegrar la oficina, ¿no? Y ahora podemos nombrar eso, ¿no? Podemos decir si te hacen insinuaciones de carácter sexual, cosas que tú no apruebas, ¿no? Todo eso, eso ahora podemos decir que es hostigamiento, pero eso antes no pasaba. Muchas mujeres renunciaron, cortaron su carrera, ¿no? Política, profesional, porque simplemente no podían avanzar, Y ahora el ¿no? hostigamiento uno agarra, lo detecta y entonces la invitación sería a denunciarlo y a exponerlo ante la autoridad o qué se hace. O digo, si sucede en un ambiente laboral, a exponerlo en el interior de la organización en primer lugar, porque algunas organizaciones tienen algunas políticas alrededor de esto, se Así es. levantan famosos tickets de denuncia interna, ¿no? Así es. Mira, por ejemplo, al interior de la administración pública, pues ya está muy normado, hay un protocolo, ¿no? Para la prevención y atención de estos casos. ¿Y qué sucede? Mira, podemos empezar a ver de cuando salió el protocolo ahora, cómo aumentaron el número de casos. Antes había menos, No, solo ¿no? que no se hablaban. No se hablaban, no había un mecanismo, ¿no? No pasaba nada. Entonces, empezamos a ver que cuando generas el mecanismo y demás, aumentan las denuncias. Y luego empiezas a sacar estadísticas también para saber dónde está la problemática. Veíamos esto que te decía, que las víctimas generalmente son mujeres jóvenes que, no sé, en sus 20, 25 años, y que las presuntas personas agresoras les doblan la edad, ¿no? Esa que cantamos en la Bohemia 40 y 40 y 20, 20, pues sí se claro. da ahí, ¿no? Sí se ve muy marcado esa también asimetría, ¿no? Que suele ser, pues, una persona de más edad, o con más experiencia, o con más nivel Y que jerárquico. generalmente tiene una posición más alta y bueno, y está Además, muchas de desafortunadamente estas acosando, ¿no? cosas se justifican, lo que decías tú, ¿no? Ay, es que
es muy bromista, es que él viene del otro, de un estado donde así nos llevamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a empezar a medir eso, a hablar esto, a decir qué es el acoso, qué es el hostigamiento, cómo se da, que se puede dar de compañero a compañera, que se puede dar incluso con alguien que tenga menos nivel jerárquico que tú, pero que justamente por cómo se dan las condiciones, que puede ser de jefe a jefa, también puede ser de mujer a hombre, por supuesto, y también pasa, pero es muy poco, eso es lo que decías tú. La mujer lo puede hacer, sí, por supuesto, pero representa un porcentaje ínfimo. ¿Puede haber denuncias falsas? Sí, también ha habido. ¿Cuánto? Ni el Claro, 1%. la gran mayoría que se atreve a denunciar una cuestión de acoso y de abuso generalmente tiene el fundamento por lo que implica, porque es algo muy íntimo, no es algo tampoco tan que digas, ay, me siento con mucha tranquilidad de ir a denunciar, es incómodo, quisieras ahorrártelo, Ujú. en el sentido de que es una situación muy hiriente, ¿no? Y que considero que cuando alguien la denuncia definitivamente tiene las razones, el fondo y los argumentos y la veracidad. A mí se me hizo interesante lo que dijiste. En el momento que existen y se forman los canales adecuados para visibilizar, para denunciar, para exponer, los casos aumentan. En el Ajá. momento que empezamos a hacer conciencia de que es tiempo de hablar, de levantar la voz, de abrir los ojos y de verbalizar las realidades, uno puede darse cuenta dónde realmente estamos parados. ¿Qué pasaría si generáramos canales dentro de la familia para hablar? Para hablar de los tíos y para hablar, y para hablar de los Claro. primos mayores y para hablar de la gente alrededor, ¿no? De los primos políticos. ¿Qué pasaría si tuviéramos mecanismos en el vecindario, en las colonias para hablar? ¿Y qué pasaría si tuviéramos en las empresas? Algunas lo tienen y me encanta que pueden levantar estos tickets con nombre y a veces anónimos sin represalias de cualquier tipo de abuso y de acoso, y hay hasta algunas organizaciones que fomentan el speaking up, ¿no? De poder levantar la voz y de poder denunciar. Pero ¿qué pasaría si todas las organizaciones, y desafortunadamente son más corporativos internacionales y no veo muchas empresas mexicanas, el tener canales abiertos para denunciar, para Ujú, levantar la voz? Entonces visibilizaríamos ujú. la realidad y nos daremos cuenta que a veces es más grave de lo que pensamos o a veces asumimos que porque hay muchos movimientos, hay mucha conciencia social en distintas esferas, pues ya no es tan grave, ¿no? Tú acabas de decir algo muy importante, Alex, porque la violencia también va aumentando. Cuando tú empiezas a generar este ambiente de tolerancia, de decir, pues sí está la broma, sí está el chiste. Incluso hace años salió como una de las primeras estrategias que se hicieron aquí en el gobierno, algo que se llamaba el violentómetro, ¿no? Entonces te ponía desde el piropo, ¿no? De que qué bonita se ve con esa faldita, ¿no? Cómo iba aumentando, ¿no? Cosas hirientes y ya después el jalón, el golpe, ¿no? La amenaza, todo, todo, hasta pues la violencia extrema contra las mujeres, que es el feminicidio, ¿no? Em, Cuando tú empiezas a hablar de eso en las empresas, lo empiezas a ver, pues empiezas a ubicar y decir, caray, ¿no? O sea, ya estamos como en esta rayita. Pero si no haces nada, se genera ese ambiente de tolerancia. Claro, Entonces, sigue creciendo, así como puede crecer, o sea, cuando no tu novio no llegó y a la primera te dio un jalón, ¿verdad? Te dijo, ay, primero a lo mejor empezó con una violencia verbal y después fue escalando y así pasa, ¿no? Cuando tú lees una carpeta de investigación de una de las mujeres que van y denuncian, pues va narrando esto, ¿no? Pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto sí, y va va creciendo, exacto, escalando y de va forma. escalando en esta parte. Entonces era importantísimo que como lo está intentando hacer con muchas limitaciones todavía, pero claro, muy apoyado por los compromisos internacionales que tiene México también. O sea, México como país tiene que hacer esto que te cuento de la convención y demás, tiene que hacer cosas específicas por el movimiento amplio de mujeres, por esta conciencia que cada vez hay más y que como dices tú, muchas empresas ya el 8 de marzo es un día donde dan conferencias, donde tienen un momento de reflexión, pero tienen que pasar a la otra parte, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque en todos los espacios, Alejandro, esto está permeado, o sea, porque justamente como seguimos en un sistema patriarcal, con un tema de machismo, con un tema de tolerancia, con todas esas cuestiones todavía de roles de género, demás, algunos parecen micromachismos, ¿no? De que ya no se ven
de manera tan como antes, pero ahí están, ¿no? Y entonces las compañeras que están en las empresas los empiezan a detectar. Por ejemplo, la compañera que está exponiendo y cuando ella habla, pues sí, bien, pero su compañero habla, dice lo mismo o retoma lo que ella dijo. Ah, Y le claro, aplauden, ¿no? dicen qué buena idea. Mansplaining, ¿no? O sea, él está explicando mi idea, ¿no? Lo que yo soy experta, pero él lo dice, ya, claro, ¿no? Es algo que se da. Son esos tipos de cuestiones que todavía están ahí, pero el acoso y el hostigamiento tiene muchas, muchísimas. Desde el mensaje, ¿no? Desde el videíto, desde los comentarios, desde todas esas cosas no pedidas. A veces es una cortesía, oye, pues te estoy trayendo un café. ¿No? Sí, claro, pero me estás trayendo un café, te me estás poniendo aquí atrás, me estás insistiendo que vaya a comer contigo y no tienes mi consentimiento, es no, ¿no? Y eso cuesta mucho todavía entender que el no es no, esa idea de que las mujeres se hacen las difíciles, ¿no? El no es no. Entonces, todo esto creo que no lo hemos hablado, no lo hemos discutido lo suficiente. Todavía hay muchas ideas de que lo que decías tú, ¿por qué la mujer no denuncia? Pues porque ella siente vergüenza, porque ella cree que ella provocó algo, porque cree que, y no como O, ahorita el caso que hemos visto de esta mujer francesa, la culpa está en el otro, no en mí. Yo porque me tengo que esconder, la culpa está en ellos, en los violadores, no en mí. o también está el no creer que se va a actuar en consecuencia, ¿no? Dudar de la autoridad, dudar de los mecanismos, pensar que se va a vivir en la impunidad y dice uno, ¿para qué no? Acabas de tocar algo muy importante, que es uno de los retos que tenemos ahorita. Primero no se hablaba, después se empezó a hablar, ¿no? Después entró la legislación, México firma compromisos internacionales, se crean el Instituto de las Mujeres, institutos municipales, se crea una serie de mecanismos, fiscalías especializadas, delitos, ¿no? De sexuales contra las mujeres, se empieza a hacer todo este andamiaje. Sin embargo, el resultado es que el 90% de los asuntos que se denuncian quedan en la impunidad. Entonces queda esto de, ¿para qué ¿Para qué? denuncio? ¿Para qué ¿No? sirve el canal si al final no hay Y consecuencias? eso también puede pasar al interior de las empresas o al interior de estos mecanismos Claro, que pasan en claro. los en el gobierno también. A ver, yo voy a un comité de ética, denuncio, pero las personas que están ahí no están formadas en este tema, Minimizan. minimizan, revictimizan, ¿no? Juzgan o leen los asuntos con una cabeza llena de prejuicios y de Claro. estereotipos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? Fulanita, la que trae el tatuaje aquí, que, o sea, todas estas cuestiones. ¿Quién? El señor es un caballero, es un señor, ¿no? Entonces, con todo eso, Conocemos a su familia. conocemos a su familia, lleva 25 años aquí, don Chuchito, o sea, ¿cómo va a ser posible, no? Entonces, todo eso, claro que también hace que las personas o no denuncien, no les creen, ¿no? Es haber tú dicho, y entonces hay una gran impunidad. Eso es uno de los retos que está ahorita. Claro. Y que ese es el gran llamado también. Después de crear un canal de denuncia, ya sea en el interior de una organización o a nivel país, ¿no? O a nivel gobierno, pues es actuar en consecuencia. O sea, se necesita poder visibilizar que tantas denuncias se ha trabajado, tanto se ha juzgado, tantas consecuencias se han aplicado, porque eso le da fuerza, ¿no? Y también muestra que hay este tema de cuidado porque se está poniendo fuerte, Exacto. ¿no? Digo, haciendo un símil, no tiene nada que ver con la violencia de las mujeres, pero estos casos que tenemos en nuestro país de el juicio a García Luna, de el juicio al Mayo Zambada y que le están pidiendo pena de muerte, ¿no? Y esta búsqueda pues de los hijos del Chapo y demás que tienen, o sea, y ver cómo la justicia de Estados Unidos está siendo muy firme y muy dura, de repente a los narcotraficantes empezaron a sentir como pasos en la azotea y está bien, o sea, es esta sensación de se está haciendo algo y están siendo casos muy sonados que digo que no tiene nada que ver con el tema de la violencia, pero que cuando hay consecuencias, considero que aún hasta el agresor empieza a pensar de una manera más profunda. ¿No será que yo también he estado cayendo en temas de violencia? Tengo a lo mejor algunos rasgos microviolentos en mi lenguaje, en Ujú. mis acciones, en mis ademanes, en mis bromas, en mis gestos, en mi contacto físico. Y ahí uno puede entrar también en mucha autoevaluación, ¿no? Pero considero que las consecuencias son esenciales para generar una conciencia
conciencia muy, muy fuerte, ¿no? Sí, así es. Fíjate que tú estabas comentando esto de que la gente tiene que ver que algo está pasando, ¿no? Ahorita, pues, en este cambio de gobierno y lo que decías con las expectativas que siempre se tiene más sobre las mujeres, ¿no? Entonces, no, claro, ya llegó una mujer, van a hacer las cosas diferentes. Yo creo que la actual, ¿no? Presidenta, que sí es un antes y un después, justamente que habla de esta historia, ¿no? Donde las mujeres no podíamos acceder a los puestos de decisión, había violencia política. Hace muchos años yo trabajaba con partidos políticos y entonces las mujeres nos contaban cómo, pues, las violentaban económicamente porque los partidos no les daban el dinero para sus campañas, no las ponían ante medios de comunicación, una serie de cuestiones, pero hubo casos donde denunciaban de que las golpeaban, las secuestraban, las amenazaban a su familia, incluso, pues, se ha documentado elección tras elección mujeres que son asesinadas, ¿no? Por este tema de violencia política. Pero creo que esto, lo que dices tú, a nivel simbólico, a nivel discurso y lo que ha presentado en estos primer tiempo, la presidenta, eh, me parece que sí tiene como claro que tiene que cambiar un poco, o no un poco, que tiene que cambiar mucho lo que como Estado, como gobierno estamos haciendo, ¿no? No solamente al interior del gobierno, porque ella mandó unas iniciativas, unas propuestas, ¿no? Para una serie de cosas, para fortalecer en la Constitución muchas cuestiones, pero simbólicamente es muy importante, Alex, empezar a mandar este mensaje, ¿no? Que dice ella, desde díganme presidenta con A, ¿no? Claro, Desde no me claro. invisibilices, ¿no? Oye, y hubo gente por ahí de muy alto perfil que le dijo presidente. Sí, ajá, desde no me invisibilices hasta ya no se va a permitir esto, se va a cambiar esto, vamos a ir sobre eso. Entonces, creo que eso también es algo importante, mandar un mensaje, ¿no? Que vaya en perfecta congruencia, ¿no? Alineado, pero ahora, ¿no? Que se pueda, realmente, implementar, porque México tiene muchísimos. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir a estas también reuniones que se hacen en Nueva York, de los avances de las mujeres y demás. Y entonces México presentaba y somos una chulada, o sea, tenemos leyes, tenemos estos protocolos, La tenemos letra escrita está a no, no, tope. está a todo dar. El tema es, o sea, la alerta de género es un mecanismo muy interesante. A raíz, tú recuerdas, así como el caso emblemático donde empezó el tema de la violencia contra las mujeres fue en Ciudad Juárez, con este mal llamado Las Muertas de Juárez, ¿no? A raíz de ahí, pues se hizo una intervención específica en el estado, salió como toda esta estrategia de las alertas de género, es decir, donde tú ves un foco rojo, activas todos los mecanismos institucionales para que todos empiecen a trabajar y entonces se pueda disminuir. O sea, tenemos mucho. El tema es pues ya la ejecución, ¿no? ¿Cómo lo implementas? Los operadores de esto saben, conocen cómo está funcionando y demás. Y yo creo que ahorita se tiene como ya mucha más conciencia de eso. O sea, yo como feminista estoy muy optimista De lo que hasta este momento de lo que se puede hacer, de lo que se ha aprendido y de lo que podemos impulsar. ahora, lo que yo también creo es de que hay un impulso muy interesante, muy importante, de mucha conciencia de la generación Z. Esta generación que alcanzan máximo 27 años y que están entrando de una manera cada vez más fuerte al medio laboral, traen una conciencia referente a la diversidad, referente a la denuncia, referente justamente a la no violencia, Sí. referente al respeto, referente a la dignificación, referente al no estereotipar, ¿no? A Ujú. romper también con la sociedad patriarcal y que yo lo veo como una fuerza muy grande, que realmente los grandes líos vienen justamente en las generaciones en la cual me incluyo, que es la generación X, y no, también la anterior, Ujú. la generación Baby Boomer, pero yo veo un impulso muy grande de esta nueva generación. Ahora, ¿tú crees que se está dando también eh, si ha habido una evolución en esta nueva generación? ¿Tú los ves distintos? ¿Tú los ves con mayor conciencia? ¿O cómo tú los percibes, Lucy? Creo que sí, tienes mucha razón. Sí, tienen ya, pues, por ejemplo,
muchos de nosotros, como te digo, nuestras mamás a lo mejor, pues toda su vida estuvieron, ¿no? Pues en la casa o empezaron, en mi caso, por ejemplo, mi mamá entró a estudiar cuando mi hermana y yo ya habíamos crecido para no descuidar la casa. Entonces fue cuando ella hizo una pausa, ¿no? En sus estudios y su carrera la hizo cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? O sea, como que ya cumplí con mi parte y ahí empezó tardíamente, ¿no? Su carrera, profesional, ¿no? De alguna manera. Pero ahora estos chicos y estas chicas, pues sus mamás, pues ya trabajan, Trabajaron, ¿no? Ya y han trabajado trabajan. todo el tiempo, Tenemos un tema que en nuestro país, uno de cada 3 hogares ahorita los está una mujer sosteniendo al una mujer. frente. Entonces, pues también su referente ya es otro, ¿no? Una mujer que trabaja, que sale adelante y todo eso. Sin embargo, Alex, hay un tema muy fuerte de violencia en el noviazgo. Entonces, ahí hay un tema. Hay un tema todavía social que te digo que a lo mejor ya no lo vemos como en las películas de Pedro Infante que yo te decía que veíamos nosotros de chiquitos, ¿no? O en las telenovelas o en las canciones. Mira, ahorita hay unos lugares para ir a cantar que tienen nombre de mujeres dolidas, ¿no? ¡Ay! Es cierto que ponen puras de Paquita, de Paquita la del barrio y de canciones Pero de con esa, heridas y que mujeres divorciadas, no, no, lastimadas, se no, ponen a cantar en karaoke no, no, durísimo, no, ¿no? pero deja, o sea, el tema es cuando tú escuchas esas canciones, tú creces con esas canciones y son canciones donde me dice, no me dejes, lo que dices, pégame, pégame, pero no me dejes, seré tu esclava, todas esas cuestiones. Y digo, pero ¿por qué está regresando ahora eso? ¿No? O sea, yo pensé que ya Pues era era para algo, desahogarse. algo superado. O sea, yo sí crecí oyendo esas canciones en el radio, ¿no? Que era lo que había en los programas del domingo, en la televisión, pero ahora está regresando toda esta cuestión. Y cuando vemos pues, por ejemplo, géneros musicales muy específicos donde son completamente la mujer cosificada, ¿no? Completamente violenta. La verdad sí creo que Que no sigue estamos existiendo. en donde deberíamos de estar, no se está haciendo como esa parte de la reflexión y simplemente, pues, lo maquillamos de manera diferente. Y, los chicos y las chicas, pues, como todos, ¿no? Finalmente van aprendiendo de eso. Y la mayoría, pues, está aquí en el inconsciente, lo vas viendo y lo vas interiorizando. Sí, y considero que al final de cuentas, el tema de la violencia en cualquier dimensión, en cualquier espectro de la sociedad, tiene que ver con un fondo de una frustración que no sabes cómo canalizarla, un fondo de un enojo que no sabes cómo lidiar con ello, un fondo de una envidia, un fondo de un problema no resuelto del pasado que has ido acumulando, 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 una amargura, un resentimiento social, una autoestima deplorable, una imposibilidad de ser quien tú quieres ser o de tener lo que tú quisieras tener y que entonces eso se desencadena en actos violentos, ¿no? Claro. En actos discriminatorios y desde cuestiones verbales, pero efectivamente desde cuestiones físicas y demás. Y considero que por ahí también esto nos tiene que mostrar como sociedad qué estamos haciendo para tratar con estos problemas internos que todos tenemos. Hacía poquito grababa un video y le preguntaba, y en una audiencia de 150 personas, le preguntaba, ¿cómo tratas la envidia en tu vida? Y de repente la gente así, ¿la envidia? O sea, como poniendo carita de, Yo no. yo nunca he Ajá. sentido esa cosa. Claro que sí, todos hemos sentido envidia. O sea, Ujú. yo he sentido envidia, tú has sentido envidia. O sea, todos hemos sentido envidia. La envidia es simplemente anhelar lo que otra persona tiene, punto. O sea, ahora, si eso va creciendo o no, bueno, depende de nosotros. Simplemente es una realidad. Todos hemos sentido amargura, todos hemos sentido odio contra alguien. O sea, todos hemos odiado a alguien. Ahora resulta que todos somos almas santas que nunca hemos sentido odio hacia, ¿no? Ujú. Todos hemos querido obtener y hemos codiciado aquello que no tenemos. Bueno, todas esas cosas existen. Entonces, creo que el visibilizar la violencia es mostrarnos y darnos cuenta quiénes somos por dentro en el espejo, porque por fuera nos maquillamos, por fuera tratamos de ser las personas más lindas, pero justamente el ejemplo que ponías, ay, el Señor y su familia y demás, porque cuidamos efectivamente la percepción que da nuestra vida y demás, pero en el fondo, ¿quiénes somos? Y creo que nos revela una realidad que verdaderamente tenemos que trabajar en lo individual y evidentemente también en lo colectivo, porque hoy es contra la mujer, pero efectivamente también se da en parejas homosexuales, o sea, también se da en otro tipo de dinámicas donde hay violencia, o sea, de padres a hijos y los niños se dicen, pues no tienes derecho tampoco a abusar de mí, pero se da. Y entonces la violencia tiene una raíz
muy profunda en el fondo, ¿no? Entonces, la paz es el camino, diría Gandhi, ¿no? Sí, tiene todo, como todo este origen, que es toda esta dinámica social, y lo que dices tú, también la cuestión es, ¿dónde me sitúo yo? ¿No? O sea, ¿dónde, otra vez, dónde reflexiono, no? Mis privilegios, ¿no? Esto que lo que hemos hablado, el pacto patriarcal, ¿no? ¿Por qué los hombres se apoyan entre hombres, se solapan entre hombres? Cuestiones así, se han hecho experimentos, Alex, o sea, sociales donde ven si otros hombres, cuando ven que está pasando algo contra una mujer, actúan y no actúan, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde viene? ¿No? Como dices tú, a ver, decías tu ejemplo, ¿he sentido envidia? Bueno, tengo un macho adentro, sí, o sea, perdón, pero Qué buen sí, punto. Tengo o un macho sea, adentro, sí. Y a veces evolucionó. Ya es un poquito más educado, pero te es el macho digo, 2.0, ¿no? sí, 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 pero ahí están, ¿no? Como dices, lo disfrazo, ya no voy a hacer ese chiste de mal gusto, pero lo sigo pensando, ¿no? Lo Decir, tengo ay, aquí, qué bueno que ahora eres mi jefe, Lucy. Bueno, ahora ni es jefe, es jefa. Qué bueno sí. que ahora eres mi jefa, Lucy. Y sonrío felicidades. Y por dentro me estoy muriendo y me está pesando de cómo ella me va a dirigir a mí, Claro, ¿no? claro. Entonces, así lo podemos ir reproduciendo y escalando a los diferentes tipos de violencia. Entonces, todo esto, pues lo vemos en todos los ámbitos, Alex. No hay un ámbito que no haya esta asimetría de poder, donde haya estas cuestiones de donde se reproduce la violencia, donde muchas veces tú dices, bueno, aquí nosotros tenemos esto, que cuántas personas realmente tienen acceso a un podcast y demás. O sea, Alex, o sea, también desde dónde lo vivimos y de dónde lo vemos, o sea, pero los datos, las estadísticas que nos habla, que vivimos en un país, en una sociedad, en un mundo, pero hablando de México, violento, que sigue reproduciendo la violencia y una violencia cada vez, yo no creo que menor, sino cada vez más amplia. O sea, llegan las redes sociales y ¿qué pasa? La violencia digital, a compartir videos sin el consentimiento, ¿no? Videos íntimos de las mujeres, ¿no? Y entonces llegan las mujeres al poder y ¿qué pasa? Violencia política, ¿no? Pues a matarlas para decirles, tú no puedes estar aquí. Y entonces vamos evolucionando, no, ya vamos mejor. Y nos damos cuenta que no, que sí tenemos un problema de raíz que nos invita a pensar, ¿no? Toda esta cuestión, a discutirlos en más espacios, con los jóvenes, con las juventudes, con las chicas, ¿no? Como lo están viendo. eh, y sí es un gran pendiente ese. Ok, y entonces, ¿hacia dónde tenemos que encaminarnos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Lucy, en este marco, en esta realidad? Que es evidente, tenemos todavía una brecha importante que cerrar en temas de violencia. Pasos a seguir. Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo aquí, nombrarlo, ¿no? Nombrar que hay un tema de violencia contra las mujeres y aunque caigamos mal, porque sí tiene que estar en un sistema patriarcal que no hemos desmontado. Y ejemplos, pues ya pusimos aquí a lo largo de la plática muchísimos que se reproducen todos los días. Uno es nombrarlo. Dos es, pues, intentar prevenirlos, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir, ¿no? Desde la educación, desde la sanción también, estas sanciones ejemplares de que esto va a pasar. No hay impunidad. Si tú en una empresa, si tú en tu oficina acosas, hostigas, va a pasar esto. Puede ser, ¿no? Despedido, puede ser cesado o incluso, depende de la conducta, tiene una consecuencia penal, ¿no? Entonces, también que haya consecuencias en esa parte. Y la otra parte que siempre es, le echamos la culpa a los demás, es, ¿y yo dónde me sitúo en esto? ¿No? Yo como en esta responsabilidad que tengo aquí, que le abro el espacio a este tema, ¿no? Qué bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para aportar en este tema? ¿Qué estoy haciendo yo también de manera personal, individual, con mis amigos? Nos seguimos riendo de lo mismo, hacemos los mismos chistes, se sueltan el chiste sexista y jajaja, o le decimos, oye, es que yo creo que eso ya no, ¿no? O sea, ya no queda, ya no me siento cómodo con eso, pero la verdad es que la mayoría, y me ha pasado, ¿no? Y aún sabiendo estos temas y demás, estoy en ambientes que son poco propensos para estos, donde realmente es muy complicado, o sea, oficinas, espacios laborales, donde esto es como No, y sí, Alicia en el País de las Maravillas, es un cuento, no existe. y llega el momento de tomar posición y de hacer sonar la voz, ¿no? Efectivamente, número uno, visibilizar, darle, mostrar a la luz cuáles son las realidades. Número dos, generar esta conciencia Ujú. y participar en temas de educación y de capacitación y de apertura de qué es y qué no Generar es. las herramientas para poder, ¿no? Canalizar cuando encuentras estos Claro. temas.
Claro, construir mecanismos Así para, es, confiables. para que se pueda denunciar, efectivamente, que haya consecuencias de, y para mí la parte que nos atañe a todos es entender dónde estoy yo situado y cuál es mi posición y cómo estoy contribuyendo, ¿no? Así Tanto es. de manera activa como de manera, a lo mejor alguien dice, pues bueno, yo no soy violento, pero también estoy muy pasivo y podría yo tener una actitud un poquito más Pero ya proactiva. hablamos que la tolerancia permite que eso se quede, se reproduzca y se normalice, y es igual de grave también. Claro, y entonces en el grupo de hombres agarrar y no permitir este tipo de conductas. Y qué desafiante, imagínate, yo estudié en una escuela de hombres, ya no se estilan mucho, pero en mis tiempos, corrían los años 70, mi madre me inscribió en una escuela lasallista, 10 años en la escuela de hombres, hoy somos un grupo extraordinario de amigos que seguimos conectados a través de un chat, pero es un chat de puros hombres. Y el tipo de dinámicas que llegan a existir dentro del chat, efectivamente, se han nombrado aquí, ¿no? O sea, es continuo y es recurrente, ¿no? Y entonces ahí es donde tú me invitas a pensar cuál tiene que ser mi posición en Ujú. medio de un chat así, ¿no? Le De ese vamos a estilo. mandar este capítulo a ese chat hablando de repensar esta masculinidad Queri- hegemónica. Queridos amigos de la Fundación Mini Pesado, les mandaremos este video para que puedan estar conscientes acerca de la violencia que se ejerce en nuestro chat. Sé que no es con una intención de dañar, pero finalmente la ejercemos y hay que generar Claro, conciencia. y Y tiene será parte, consecuencia, y tiene tiene consecuencias. consecuencia, sí. No, pero mi querida Lucy, muchísimas gracias por compartirnos acerca de este tema tan sensible, de la cual tú has sido una embajadora, has sido alguien que ha buscado darle voz, has buscado en los espacios donde te encuentres, ¿no? En las distintas posiciones, hacer muy visible esta conciencia, esta necesidad que tenemos a nivel sociedad, a nivel país, a nivel organizacional, y que sean, muy fructíferos tus esfuerzos que estás haciendo alrededor de no solamente los tuyos, sino de N cantidad de compañeras que se solidarizan con estos temas y que desde distintos frentes pues están haciendo sonar su voz, ¿no? Pero muchas gracias, Lucy. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Me siento muy contento de poder grabar este tipo de temas porque nos ayudan a crecer como sociedad y a crecer en conciencia. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a no ser violentos, a vivir en paz y a romperla en la vida.